¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, profesor, buenas noches. Sí, Ok, buenas ¿qué tal? noches, profesor. ¿Cómo está? Lourdes Rodríguez es Fiorella. Sí, profesor. Ya, ok. Ya. Por el apellido saqué más que por el nombre. Bueno, a ver, nosotros tenemos la próxima semana, el día 20, ¿no? Sí. Lunes 20 a la medianoche, la entrega de dos documentos. El primero es es el paper que ustedes han desarrollado y cuyo peso es el 80% de la nota, o sea, el 80% del 55% de la nota final, y el 20% es la, la tesis. ¿Sí? Entonces, sobre el paper, ya les he pasado el modelo de su compañera, que, claro, tiene algunos errores, pero que les puede servir de referencia, ¿no? Sobre el paper yo voy a compartir con ustedes la rúbrica que en su momento se indicó, y en base a eso ustedes me hacen las consultas que tienen sobre el paper y luego pasamos al tema de la tesis. ¿Ya? A ver, entonces voy a mostrar el documento o la rúbrica que tenemos para el paper. A ver, aquí está. Ahí paso a compartir. Ahí está. Ustedes pueden ver ahí la rúbrica, ¿sí? La rúbrica que se ha desarrollado para para el paper. Aquí está prácticamente todo, salvo algunos puntos iniciales, ¿no? Ya sabemos que esta presentación tiene un título y tiene una introducción, una parte metodológica y unos resultados. Luego las conclusiones y las citas y referencias. Claro está que antes de la introducción hay un resumen, ¿no? Ese resumen debe estar entre 200 palabras, 250 palabras, debe estar en castellano y en inglés, ¿sí? Un abstract, ¿no? Y se indican en ese resumen, en la parte final, como en una línea aparte, se debe indicar las principales palabras, ¿no? De en ese caso del paper que ustedes están hablando, ¿no? Sí, esta rúbrica es respecto al paper, es correcto, sí. Esta rúbrica es respecto al paper. Vamos a ver aquí. Más o menos para que tengan una idea, aquí les paso a compartir, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que se está buscando, ¿no? Miren ustedes, voy a compartir aquí un paper que nos va a servir como modelo, ¿no? Aquí está el resumen, las palabras clave, ¿no? Y abajo el abstract, el resumen en inglés, con las palabras clave, ¿no? Eso es fundamental que se tenga antes de iniciar la introducción. ¿De acuerdo? Eso antes de iniciar la introducción. Eso como primer punto. Luego tenemos el tema de la introducción, donde en la introducción tenemos claro que vamos a justificar, ¿no? el tema sobre la base del contexto que ustedes han ubicado para los temas que cada uno está proponiendo. Donde he encontrado mayor observación es en el tema de metodología y resultados.
La introducción de alguna forma, en la mayoría de los trabajos, ya está casi avanzada, ¿no? Lo que sí es que hay que tomar en cuenta que en la parte final de la introducción uno plantea el objetivo y la pregunta de investigación. Esa es como la parte de cierre de la introducción, ¿ya? Ahora, en la metodología, aquí yo me voy a enfocar, como les decía en una charla anterior, me voy a enfocar en la búsqueda o el uso de las herramientas que me han permitido a mí obtener las referencias, que es 40 referencias mínimo cuando el trabajo es individual y 80 referencias mínimo cuando el trabajo es grupal. ¿Sí? Entonces, en esta primera parte, les decía, yo voy a describir la base de datos, todas las bases de datos. Alguien puede haber usado ProQuest, además EBSCO, además el CBIE, no sé, Google Académico, por ahí alguien puede haber utilizado tal vez el DOA, no lo sé. En esta primera parte, lo que se busca es que describan esa base de datos, ¿sí? Que indiquen una descripción detallada de la base de datos. Entonces, lo primero que están haciendo ahí es indicarme cómo es esa base de datos. La voy a conocer a través del texto que ustedes van a plasmar. Una vez descrita la base de datos, entonces ustedes van a decir, y ahora, ¿cómo han hecho para obtener, ¿no?, los estudios, las referencias que están mostrando? Y claro, ustedes dirán, bueno, yo lo he hecho porque he filtrado en función de estas palabras, he filtrado he hecho marcado un ranking de años, un rango de años, o he marcado por aquí he filtrado por el tipo de estudio, no lo sé, ¿sí? Esto va a estar en función de qué herramientas les brinda a ustedes las bases de datos. Algunas bases de datos te permiten separar o buscar por, por carreras, ¿no? O por campos de estudio. Otras te permiten filtrar además por años, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno tiene que aquí indicar, ¿no? Cómo he hecho de acuerdo a cada base de datos, ¿no?, para encontrar esos papers que a mí me han servido. Si ya tengo claro en el primer punto de la metodología el tema de describir la base de datos, indicar qué es lo que he hecho, qué estrategia he utilizado para encontrar esas referencias, aquí en el punto de criterios de inclusión, lo que tienen que indicarme es, y ahora, de todo lo que encontraste con con el punto anterior, por los años de antigüedad o por alguna palabra en específico, ¿sí? Si al hacer ese análisis obtuve, por ejemplo, 100 papers, ¿qué hice para de los 100 papers quedarme tal vez con 10 o con 12 de esa base de datos? ¿Cuál fue mi criterio para yo quedarme con esas bases de datos, con esos papers, de los 100 que se mostraron? Entonces, de repente alguien dice, bueno, mi criterio de inclusión estaba referido sobre la base de el resumen de los papers, ¿no? Si el resumen se alineaba con mi tema de investigación, entonces lo incluía como parte de. Alguien podría decir, bueno, mi criterio de inclusión ha estado dado sobre la base de lo que presentan las conclusiones. Bueno, ¿no? O de repente alguien podría decir, bueno, mi criterio de inclusión ha estado dado sobre la base de cuál es la calidad de ese artículo. Este artículo está en el primer quintil, o sea, está en la parte, son los principales, es un paper de las principales revistas, por eso lo he incluido. Bueno, ¿no? Esos criterios son criterios que cada uno de ustedes ha tenido a la hora de elegir. De todo lo que en su momento la base de datos les mostró, ustedes eligieron algunos, o todos, no lo sé, pero han tenido criterios para elegir. Y luego, ya con esos estudios que ustedes ya han elegido, ¿no?
ahí ustedes van a hacer una descripción general de la información. Es decir, de los 40 papers que yo tengo, ¿no? 10 son, por ejemplo, del año 2018. 20 del 2019. ¿No? Eso es un criterio, es un análisis que haces en función de los años. Podrías decirme también que otro grupo, o podrías continuar un segundo análisis, indicando 20 son de latinoamericanas, 5 son europeas, 15 son asiáticas, ¿no? El origen de la revista de la cual proviene la referencia. O podrías decirme también, ¿no? 30 estudios son cuantitativos y 10 son cualitativos. Todo ese análisis que tú puedas hacer es interesante. No es solo utilizar un criterio para seleccionar los datos, puedes utilizar varios criterios. Cuanto más criterios haya, al lector le permite visualizar cómo es que has hecho cómo es que tú describes a cada uno de los estudios. Y eso es lo que se hace en este punto. Antes de entrar a los resultados, porque hasta aquí, en esta última parte, yo estoy prácticamente caracterizando a cada uno de los estudios en función de un elemento en común, ¿no? Puede ser año de publicación, podría ser origen de la revista, podría ser por ahí el país, no lo sé. ¿Sí? Y ahí termina la metodología. Aquí no toco nada del fondo, aquí no estoy tocando el contenido del paper. El contenido del paper lo voy a tocar aquí, en los resultados. Aquí sí voy a tocar el contenido del paper. Y aquí, en primera instancia, diré, ¿no? A ver, de los papers que he elegido, ya estoy en resultados, de los papers que yo he elegido, de los 40, ¿no? Esa revisión que has hecho, me refiero a la revisión sistemática, esa revisión sistemática que tú has hecho, ya no de la forma, sino del contenido. ¿Qué es lo que dice cada paper? De esa revisión sistemática, aquí, ¿no? De ese contenido de cada paper, esa revisión sistemática, ¿qué es lo que puedes mostrar, ¿no? Entonces tú dirás, por ejemplo, de la revisión sistemática del paper 1, la parte se muestra, no sé, este resultado. En el paper 2 tiene estos resultados. Entonces luego eso que has obtenido de manera, el análisis de manera separada por paper, puedes agruparlo en un cuadro, ¿no? Y establecer probablemente un cuadro con características de cada uno de los papers. Pero ya no de la forma, sino del fondo, de qué es lo que dice exactamente el paper, ¿no? Ahora, en este punto del proceso de selección de estudios, no es tan específico como la característica de los estudios. ¿Por qué? Porque en el proceso de selección de los estudios, ¿no? Aquí lo que me interesa es ver, ¿no? Si hay consistencia, o sea, si hay una permanencia en los temas de los papers que tú has elegido y que se relacionen con el tema que tú estás estudiando. Si yo he elegido e-commerce, ¿no? No voy a tener algún paper que me hable de la logística, ¿no? Porque no hay consistencia entre lo que yo quiero analizar y lo que estoy encontrando para ser analizado. Entonces, todos los papers que tú has seleccionado, en este caso los 40 papers, tienen que estar relacionados con el tema que estás investigando. Por eso habla aquí el proceso de selección de los estudios. Aquí, ¿no? Que ya está relacionado con el tema que estás viendo. Tiene que haber esa relación. Ya en el punto 2, ahí sí analizas, ¿no? De una manera específica el contenido de lo que de los papers, ¿no? Y entonces tú le vas a decir ahí qué temas ha tocado el paper 1, el paper 2, el paper 3. Puedes hacer un resumen o una tabla, ¿no?
esta revista tiene un enfoque que mira más estudios cualitativos o cuantitativos, o esta revista se enfoca más, esta revista de las cuales provienen los papers tales, 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 tienen un enfoque más ligado hacia la gestión, ¿sí? Y ya estoy yo relacionando esas características que tienen los estudios. Y aquí sí, en el punto final del análisis global, ahí sí vas a hacer una descripción cualitativa y cuantitativa de los resultados que se ha obtenido. ¿Qué se obtuvo cada uno de los papers? Que luego los voy a agrupar en un cuadro, no sé, en un resumen, eso sí, pero tiene que hacer paper por paper el análisis, ¿no? Y que esos resultados que yo he obtenido dan respuesta a mi pregunta de investigación o no, o cómo se relacionan con la pregunta de investigación. Para luego, ¿no?, en este punto final, hacer una comparación de los resultados de todos los estudios que he obtenido, ¿no?, con resultados de la revisión sistemática. Los resultados de la revisión sistemática, recuerden ustedes, ¿sí?, esto que ustedes tienen en la revisión sistemática y los resultados de los estudios previos tienen que estar relacionados con el objetivo de estudio. O sea, los estudios previos que ustedes han tenido ha estado aquí, les ha servido a ustedes para determinar la introducción, ¿sí? Porque ustedes han tenido que haber leído para encontrar información o para determinar el tema, el problema. Luego se han enfocado más y han encontrado papers, ¿sí?, que ha enriquecido, que les ha dado una respuesta a esa pregunta que ustedes han planteado, ¿no? Entonces aquí te dice, en el punto final, ¿no?, compara ahora los resultados que has tenido en los papers con tu objetivo de estudio y con tu estudio previo. ¿Qué decía tu estudio previo? Porque en función de tus estudios previos tú estableciste una pregunta. Esa pregunta te llevó a un objetivo, ¿sí? Y ahora eso que te permitió establecer el contexto, la realidad del problema, por la cual obtuviste un objetivo, ahora contrastado con los resultados de los papers, ¿qué has obtenido? Esa es la parte final, esa es la parte rica del desarrollo del paper que ustedes están haciendo, ¿no? Eso te va a llevar a las conclusiones, donde vas a responder el objetivo, ¿no? Y claro, después de algunas conclusiones, hay algunas limitaciones que puedan haber en el estudio, que se incluye, ¿no?, en este documento, donde vas a decir, ¿no?, de repente el análisis se hizo para una realidad, o sea, una determinada región, una zona, que no necesariamente podría validarse hacia otra realidad. Esa podría ser una limitación. La otra limitación podría ser en un contexto temporal. No sé. Las limitaciones ustedes los establecen sobre la base de qué restricciones han tenido, ¿no?, en la búsqueda de esta información y que no les permite que se pueda generalizar. O tal vez sí se puede generalizar a todo tipo de empresa. No lo sé. Eso cada uno de ustedes lo sabe, sobre la base de lo que ha establecido en el desarrollo de la investigación, ¿ya? Y finalmente aquí, las citas y las referencias. Las referencias, de acuerdo a las normas APA, y las citas, como les decía, se aplican en mayor medida en esta parte, en la parte de introducción, ¿sí? Hay palabras o citas que son superiores a 40 palabras, hay una forma de citarlas. Si son menos de 40 palabras, se cita de otra forma, ¿sí? Toda esa parte de forma hay que tenerlo acorde con las normas APA, tanto como las referencias. Las referencias también tienen que estar acorde con las normas APA. Y eso es el tema del paper que ustedes tienen que presentar, ¿no? Y hasta hoy día en la medianoche me pueden enviar sus avances para yo revisar. Lo cual no quita que me puedan enviar mañana, pasado. Pero conforme envían
una fecha cercana a la fecha de entrega, van a tener menos tiempo para hacer las correcciones. ¿Sí? Y yo también no voy a responder tan rápido probablemente al envío como si voy a hacer el día de mañana, a primera hora voy a revisar lo que me han enviado hasta hoy a la medianoche. Entonces, también hay ciertos tiempos, ¿no? Entre el momento que yo recibo y el momento que devuelvo el documento. ¿Ya? Por eso es importante que en cuanto envíen el documento me avisen, yo me programo en algún momento del día, lo reviso y les devuelvo. ¿Sí? Como les digo ya, todo lo que se envíe hasta hoy a la medianoche, mañana yo lo voy a revisar. Esta es la parte del paper. Ya hemos hablado en sesiones previas sobre el paper, pero quería cerrar nuevamente con este tema porque este tema tiene un peso importante en la nota final del curso. En esta parte, o para cerrar esta parte primera del curso, ¿hay alguna consulta? ¿Ninguna? Bueno, entonces paso a la segunda parte, que es la tesis. ¿Sí? Sí, es válido usar cualquier base de datos. Sí, sí, cualquier base de datos. Ahora, obviamente, cuando hablas de base de datos, Miguel, ¿a qué bases te refieres en específico? Miguel, no sé si copiaste la pregunta. Ya, ok, Google Académico. Ya. Bueno, ahí vas a tener varias. Ya, ok. Sí, bueno, la universidad te da mayores bases de datos, es el ProQuest, el EBSCO, pero yo no sugeriría que utilicen los repositorios, ¿ah? Salvo que sean por ahí tesis de maestría o doctorado. Y ustedes saben que las tesis no deben superar el 20%. O sea, de las 40, máximo deben ser 8 tesis, no más. 32 tienen que ser necesariamente papers. ¿Ya? Eso también es otra restricción que ustedes tienen y que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Yo sí les pediría que descarten cualquier tesis de pregrado, ¿sí? Y busquen más tesis de maestría o de doctorado. Si quiero por ahí usar algún libro, como les decía, los libros y las tesis forman un solo grupo, no puede exceder del 20%. ¿Sí? Eso como consideración de esta parte del paper. Ahora, el otro tema es la, la tesis, ¿no? La tesis ha sido un punto que a ustedes les ha ayudado, si han tenido un mejor resultado. También no tiene mucho peso en la nota final, pero igual tiene un componente, ¿no? Tiene un peso relativo que no hay que dejar de tomar en cuenta. En la tesis ustedes han trabajado bajo este esquema, hasta la introducción, aquí, ¿no? En la tesis, ¿sí? Hasta el objetivo. Ahí se queda. Claro, después de esto ustedes tienen que plantear la hipótesis, ¿no? Si hacemos una comparación de la introducción de la tesis con la introducción del paper, en el paper yo utilizo para todo referencias, ¿no? En la tesis sí puedo utilizar algunos argumentos, pero los argumentos luego tienen que estar sustentados con algunos estudios, ¿no? Que reafirmen lo que yo indico. Esa es una diferencia con el paper. Y en el paper, toda párrafo, toda oración tiene que estar referenciada, citada. Ahora, de hecho, por el solo hecho de que yo pueda ya, en mis propias palabras, plantear una situación, no quita que yo tenga que incluir estudios que refuercen la posición que yo estoy tomando. Es necesario que haya un estudio. ¿Sí? Y claro, van a presentar ustedes la pregunta de investigación, ¿no? Que si comparamos
con el paper, ¿sí? Nosotros planteamos al cierre de la introducción el objetivo y la pregunta de investigación, ¿sí? Aquí es similar, la pregunta y el objetivo de investigación, lo mismo. Y ahí cierro la introducción. Cierro la introducción, ¿no? Ahora, cuando yo tengo este cierre de la introducción, que es la primera parte de una tesis, a ver, vamos voy a mostrarles el sílabo del curso para que vean. A ver, acá. Aquí está, ¿no? Miren ustedes, el sílabo del curso, perdón, voy a proyectar. Ahí está, ¿no? ¿Se visualiza? Ok. Las primeras semanas hemos hecho hasta la semana 8 me parece, hemos hecho el paper, ¿no? Ya está, sí, la revisión sistemática. Una buena práctica que me parece interesante que algunos la hayan adoptado es que en el título del paper, en la parte final, pongan, ¿no? Por ejemplo, el e-commerce y las MIPES de América Latina, por ejemplo, ¿no? Análisis del e-commerce y las MIPES de América Latina, no sé, durante el año tal, ¿no? Coma, una revisión sistemática, ¿no? Eso es una buena práctica que han tomado algunos, que me parece interesante, porque ya con el título das a entender que tu trabajo es netamente teórico, ¿no? Estás haciendo un análisis de la revisión sistemática, ¿ya? Esa sería una buena práctica que sería bueno que la considere. Ahora, ya entrando a la segunda parte que corresponde a la tesis, lo primero que se hizo en el tema de la tesis es la parte de la introducción, ¿no? Pero la tesis, luego de la introducción, tiene un marco teórico, ¿sí? Que en algunos casos, vamos a ver qué les voy a mostrar. Tesis de maestría. A ver, aquí yo lo voy a mostrar. Voy a sacar de aquí, ¿ya? Acá está, entonces en grado de magíster. Siempre es bueno trabajar con un nivel más alto y tratar de llegar a él, ¿no? Que trabajar con uno del mismo nivel, porque si quiera o no, siempre uno va a tener algunas falencias. Entonces es mejor tener un modelo más perfeccionado y tratar de llegar a él, ¿no? Para poder pasar la valla a nivel de pregrado sin ningún problema. Por eso siempre les sugiero que trabajen con la tesis de maestría y doctorado. Eso por cuestiones de forma y de fondo también, porque de fondo una tesis de maestría o de doctorado sí es una tesis propiamente dicha en gran parte de las universidades, ¿no? A diferencia del pregrado. A ver, entonces voy a tomar uno de aquí. Voy a agarrar uno que habla de exportaciones, ¿ya? Voy a tocar uno que sea, esperemos que esto sea de posgrado, voy a ver. A ver, esto es...
Creo que esto no es mi posgrado. Ay, voy a entrar. Profesor, no se ve. Sí, sí, no te preocupes. Ahora voy a... Ah, perdón, ¿verdad? Gracias, gracias. Ya está, ahora sí, gracias, gracias. A ver. Estoy aquí. Nuevamente, estoy en cibertesis. Estoy sacando de acá de una universidad. Estoy sacando la... Voy a sacar una tesis de maestría. Posgrado. ¿Sí? Para nada voy a tocar pregrado. Y voy a tocar algo que más o menos se relaciona con nosotros. Podría ser, bueno, negocios y management, ¿ya? Algo por ahí se va a relacionar con nuestros temas. Y dentro de ello voy a tocar, a ver, ya, gestión del emprendimiento y el impacto en la competitividad de las MIPYMES manufactureras. Ya está, ¿no? Voy a descargar. Ahí es el doctorado. Bueno, vamos a ver cómo está. Ahí el título. Bueno, ustedes han planteado la introducción, ¿sí? Y de acuerdo a la rúbrica, se han quedado aquí. ¿No es así? Aquí. No hemos pedido para los problemas justificación teórica ni práctica, porque eso se da a nivel de doctorado, no a nivel de pregrado. ¿Ya? Pero para que vean cómo es la estructura. Entonces, lo que sigue es ahora plantear la hipótesis, ¿no? Y las variables, ¿no? Que vamos a... ¿Cuáles son las variables de esa hipótesis? Para mostrar estas variables, la hipótesis y las variables, aquí les voy a mostrar. O en todo caso pregunto, ¿ustedes ya han revisado cómo se obtienen las variables o cómo se desarrolla la hipótesis? ¿Han leído, han encontrado algo de información al respecto? Pregunto, para esto. Si no, miren ustedes, no es nada complicado. La hipótesis es una respuesta a la pregunta que yo me he hecho, ¿no? Vamos a ver aquí cuál es la pregunta de investigación que ellos han establecido. De acá, ¿no? Problema general. ¿De qué manera la gestión del emprendimiento influye favorablemente en la competitividad de las MIPYMES manufactureras? ¿Cuáles son los dos grandes temas? Gestión del emprendimiento, MIPYME manufacturera. ¿No es así? Ya. Esa es la pregunta. Y entonces, cuando ellos plantean, o en el trabajo se plantea la hipótesis, ¿no? Dice, la gestión del emprendimiento, está agarrando uno de los pilares de esa pregunta, influye favorablemente en la competitividad de las MIPYMES. ¿Ya? Le está dando él una calificación. Él pudo haber puesto influye negativamente, o no tiene relación. Pero aquí en la hipótesis, que es la respuesta a la pregunta que ha planteado, ya le está dando un sentido. Y ese sentido es el que él o ella quiere validar. En razón de esta hipótesis es que se hace todo el estudio. Porque quiere confirmar si esa hipótesis se valida o no se valida. Hasta ahí queda claro lo que sigue después de, de los objetivos y después de la pregunta y los objetivos. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte? Chicos, ¿queda clara esa parte de la hipótesis? No, profesor, a mí no. No, ok, a ver. ¿Qué parte no queda clara? A ver si me ayudas. John creo que fue, o no sé quién de los chicos. A ver, esto... ¿Qué duda qué duda tienes a raíz de esta explicación? ¿O prefieres que repita todo de nuevo? No sé. Sí, por favor. Se Ya, puede. mira. Vamos a analizarla. Está bien, está bien. El tema es este. Acá está. Gestión del emprendimiento y el impacto de la competitividad de las MIPYMES
manufactureras y todo lo demás. ¿Cuál es el eje de este tema? Gestión del emprendimiento, por un lado, aquí, ¿no? y la competitividad de las MIPYMES. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona? A través del impacto. Hay una relación. Gestión del emprendimiento y la competitividad de las MIPYMES. Ahí están las dos grandes áreas, que las estoy tratando de juntar a través del impacto. Muy bien. Aquí he desarrollado, ¿no? Se desarrolla igual que en el trabajo de investigación, en la revisión, en el paper, hay un resumen, hay unas palabras clave, hay un abstract y palabras clave antes de entrar a la introducción. Ustedes ya han hablado de la introducción en el trabajo, ¿no? Después de la introducción ustedes presentaron un problema general y problemas específicos, ¿no? ¿De acuerdo? Este problema general se relaciona con el tema, ¿no? ¿De qué manera la gestión del emprendimiento influye, ¿no? Favorablemente en la comunidad, no sé. Y este problema específico, en realidad debería de ser acá, ¿de qué manera la gestión del emprendimiento influye nada más en la competitividad? Ese debería ser el problema, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, el problema específico está relacionado de cómo dentro de esta gestión del emprendimiento y en esa influencia que hay con la competitividad, hay dos subtemas dentro de él. Uno dice, la capacitación de personal incrementa la productividad, y otro es la planificación estratégica. Permite la rentabilidad. ¿Lo está enfocando así? Porque seguramente en la introducción ha hecho todo ese análisis, ¿no? De cuán importante es la planificación estratégica, de acuerdo a algunos estudios, cuán importante es la capacitación de personal, y eso lo habrá desarrollado en la parte introductoria. Luego, esto no va para nosotros, justificación teórica ni práctica, eso no aplica para pregrado. Se estableció los objetivos, ¿sí? Generales y específicos, y luego la hipótesis. Miren ustedes, del problema se deriva el objetivo, lo único que varía es el verbo, ¿no? Explicar. Y se mantiene lo demás. Y la hipótesis también es una continuación, miren ustedes, del objetivo general. Si yo quito explicar cómo, la hipótesis es la gestión del emprendimiento influye favorablemente en la competitividad de las MIPYMES. La respuesta a la pregunta que me he planteado. Ya está, mi hipótesis está ahí. Y las hipótesis específicas, ¿no? Está relacionada con, aquí hay 3 hipótesis específicas, aquí hay 3 objetivos específicos, aquí hay 3 problemas específicos. ¿Eh? Si hay 3 problemas específicos, tiene que haber 3 objetivos específicos, 3 hipótesis específicas. Hay un problema general, hay una pregunta general, o una pregunta de investigación general, un objetivo general, una hipótesis general. Hay una correlación, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces, la hipótesis es la respuesta a esa pregunta que yo me he planteado. ¿Sí? Profesor, una consulta. Sí, Profesor, la hipótesis, la parte de la hipótesis específica tiene que ser equivalente a los objetivos específicos. sí. O sea, en la misma cuantía. ¿En la misma qué? En la misma cuantía, o sea, en la misma cantidad. Sí, O sea, ya, ya sí, listo. Gracias, Herminio. sí. Por ahí podría suceder que tú puedas fusionar 2 hipótesis específicas, perdón, 2 objetivos específicos en una hipótesis, pero no es lo recomendable, porque ahí te podrías, al hacer esa fusión podrías omitir algo, entonces es mejor separarlas. ¿Ya? Por cuestiones de practicidad es mejor separarlas. Y cuando tengo ya las hipótesis, la general y las específicas, tengo que determinar las variables. Las variables, bueno, para el nivel de pregrado estamos trabajando más o básicamente con variables dependientes e independientes.
Porque aparecen otro tipo de variables que son las intervinientes, ¿no? Que ahora no es el caso analizarlas porque eso va más hacia maestría o doctorado. En el caso de ustedes, por ejemplo, aquí, en esta pregunta, la gestión del emprendimiento, me dice la hipótesis aquí, influye favorablemente en la competitividad de las MIPYMES manufactureras en la provincia de Bolívar, en Ecuador. Ya está. ¿Qué está buscando relacionar aquí? La gestión del emprendimiento con la competitividad de las MIPYMES. ¿Sí? Porque la MIPYME puede ser manufacturera, textil, la que fuere. Puede estar ubicada en cualquier lugar. Eso es lo de menos. Lo importante es que está relacionando el emprendimiento por un lado y la competitividad de las MIPYMES por otro lado. ¿No? Y entonces la pregunta es, ¿quién depende de, cuál de ellas es dependiente de la otra? ¿La gestión del emprendimiento depende de la competitividad o la competitividad depende de la gestión del emprendimiento? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿La gestión del emprendimiento depende de la competitividad o la competitividad depende de la gestión del emprendimiento? La segunda, profesor. La competitividad depende. Depende de la gestión de emprendimiento. Así es. Entonces, si la competitividad depende de la gestión del emprendimiento, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Quién depende? Competitividad. La competitividad. ¿La independiente cuál es? La gestión del emprendimiento. ¿Sí? ¿Cómo determino? La gestión del emprendimiento está al margen de la competitividad. La gestión del emprendimiento puede existir sin la competitividad, pero la competitividad, entre otros factores, necesita de la gestión del emprendimiento. Por eso depende de ella, pero no es exclusiva, hay otros factores. En esta hipótesis planteada, esta competitividad depende de la gestión del emprendimiento. Y por eso es que tenemos la variable independiente y la variable dependiente. ¿Sí? La independiente se pone factor X y la dependiente Y. Convención, solo eso. Y se pone eso. Ya está. Y aquí viene la parte interesante del tema. Miren ustedes. Esto se llama operacionalización de las variables y esto ayuda mucho a poder entender la estructura. Las variables ya las tenemos. Gestión del emprendimiento y competitividad de las MIPYMES. Eso lo hemos identificado arriba, ¿no? Aquí. Luego tenemos la definición. Ustedes, ¿cuál es la definición que van a usar ustedes para gestión del emprendimiento? En este caso, hay muchas definiciones para gestión del emprendimiento. Hay muchas definiciones para competitividad. Ustedes tienen que tomar una definición. Porque sobre la base de esa definición es que se va a centrar el desarrollo del estudio. Por eso es importante definir qué es, en este caso, gestión del emprendimiento. Como aquí se define, ¿qué es competitividad de las MIPYMES? ¿No? Aquí te dice, la competitividad es la capacidad de una organización para obtener y mantener sistemáticamente unas ventajas competitivas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico en el que actúa. Eso va a ser para él el concepto de competitividad que va a utilizar. ¿Sí? Profesor, una consulta. Sí. Estos puntos que usted está mencionando actualmente no aparecen en el tema de la plantilla que tenemos. Son puntos que se van a agregar adicionalmente, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí. Igual tiene que ir en este cuadro, igual en esa tabla, igual. Sí. Se pone un cuadro porque es una suerte de síntesis, ¿no? Luego Ya. yo les voy a decir por qué es importante esto, porque miren, si yo tengo claro la variable, tengo aquí el concepto de esta variable,
ya le estás dando claridad al lector de qué es lo que tú entiendes por esas variables, ¿no? Ahora, voy a mostrar aquí. A ver. Voy a mostrar aquí. Esa operacionalización de las variables está un poco reducida. Tiene una estructura ligeramente diferente porque es de posgrado, de doctorado. Pero lo que quiero que vean es esto. Aquí está. ¿No? Esta es la estructura que ustedes tienen que presentar. Operacionalización de variables. Para entenderlo. A ver. A ver. Quiero ver. Acá está. Esto es. Miren ustedes, ¿no? Teníamos las variables, la definición conceptual, ¿sí? Ya está. Luego vienen las dimensiones. Es decir, por ejemplo, ¿no? Acá me dice, actitud de los docentes, no sé. ¿Qué es actitud? Predisposición. Esa predisposición o esa actitud, ¿cómo se va a analizar? Acá me dice, componente cognoscitivo, componente afectivo, componente conductual. Esas son las dimensiones. En el caso que estábamos viendo nosotros, en la... ¿Ven esta? No sé si están viendo. A ver. Sí estaban viendo, ¿no? Sí, sí estaban viendo. En el caso de la tesis que yo les estaba mostrando, ¿dónde está la tesis? La tesis es una tesis de doctorado, por eso ahí hay que tener cuidado con algunos componentes para no... Aquí. Miren, aquí hay una definición operacional, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí se ve, profesor. Ya, ok. Esto no aplica para nosotros a nivel de pregrado. Lo que va a aplicar para nosotros es que luego de la definición aparecen unas dimensiones, ¿no? Asumamos que este tema es de pregrado para ustedes. Gestión del emprendimiento. De repente alguien dirá, como ha leído la gestión del emprendimiento, ¿sí? Voy a agarrar, voy a leer algo ligero sobre la gestión del emprendimiento, ¿ya? Aquí, gestión del emprendimiento. ¿Ya? Ok. Voy a agarrar cualquier concepto que hay aquí. Voy a poner componentes. ¿De acuerdo? Ya está. A ver, acá me pone elementos para un emprendimiento exitoso. Allá. 6 elementos claves en la gestión del emprendimiento. ¿Ya? Supóngase que yo he leído, ya he hecho todo el análisis, he sacado de paper, no de aquí, pero para efectos de mostrarles cómo se realizaría el tema, dice acá, las iniciativas de intraemprendimiento, aquí la organización y procesos, ¿no? La cultura organizativa, ya, ok. Entonces yo diría, ¿no? Asumiendo que eso yo ya lo he leído, ya lo tengo claro, mis dimensiones para este elemento que es gestión del emprendimiento estaría 1 sobre la base de la cultura organizativa, sería una dimensión. La otra dimensión sería la organización y los procesos de trabajo. La otra dimensión sería las iniciativas de intraemprendimiento. ¿Sí? ¿Se entiende cómo voy estructurando mis dimensiones? Mi dimensión es este tema, que para mí es una variable, ¿de qué elementos se compone? Ahora, yo voy a definir qué elementos voy a querer estudiar. De repente la literatura me dice que, así como en este caso hay 6 dimensiones, y yo solo quiero estudiar 2, entonces solamente pondré las 2, no necesariamente las 6. Yo voy a definir dentro de esta definición qué dimensiones voy a estudiar. No estoy obligado a poner todas, pero mínimo 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profesor. Ok.
Y esas dimensiones que estoy poniendo yo de manera narrativa, o sea, cualitativa, las tengo que medir a través de indicadores, ¿no? Volviendo al texto, si a mí me dicen, aquí por ejemplo, sumando que voy a ver el intraemprendimiento, ¿ya? Y me dicen, ¿no? Las iniciativas de emprendimiento forman parte de las soluciones de diversificación y crecimiento, surgen a frontera de las capacidades esenciales, normalmente se desarrollan nuevos productos o tecnologías a partir de mercados y clientes actuales. Ah, entonces para mí en la operacionalización ya puse el intraemprendimiento como una dimensión. ¿Cómo lo voy a medir? Ah, la literatura me da una opción, me dice desarrollar nuevos productos o tecnologías a partir de sus mercados y clientes actuales. Entonces, un indicador podría ser el número ¿de qué? De productos, ¿no? En el mercado actual. Número de nuevos productos en el mercado actual, un indicador. Otro indicador podría ser número de nuevas tecnologías, ¿no? Utilizados o aplicados en el cliente actual. ¿De dónde sale esa inspiración que estoy teniendo? De la lectura, del conocimiento del tema que yo debo tener. ¿Sí? Mínimo para cada dimensión, 2 indicadores. ¿Hasta ahí? ¿Queda claro? Sí, profesor. ¿Sí? Como ven, no es complicado, solamente es cuestión de tener claro y conocer bien el tema, ¿no es así? Por eso siempre se dice que uno tiene que conocer el tema con el cual uno está pretendiendo hacer el estudio. Si lo conoces bien, la operacionalización es cuestión de ordenar nada más. Quiero mostrar aquí. Aquí está, ¿no? Dimensiones, indicadores, ¿no? Estos indicadores, ¿cómo los voy a medir? No sé, los voy a medir por frecuencia, los voy a medir por, no sé, los quiero medir por puntaje, no lo sé. Eso lo voy a definir. En el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Número de nuevas tecnologías por cliente nuevo. Un indicador, recuerden, es un criterio o factor de medición. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo se va a medir? En mi caso será, ¿no? En el ejemplo, la unidad de medida va a ser, ¿no? La cantidad de nuevos, no sé, cantidad va a ser, ¿no? O unidades, ya, esa va a ser una unidad de medida. Y cierro con mi escala, ¿no? Hasta la unidad es perfectamente válido si quieren trabajar con la escala, ¿no? Aquí es intervalo, es decir, hay rangos, o es continuo, a eso se refieren las escalas, ¿ya? Pero basta que ustedes establezcan hasta los indicadores y la unidad de medida, con eso ya se tiene claro cómo es que ustedes van a hacer la medición del estudio que ustedes están realizando. ¿De acuerdo? Luego que tienen esta operacionalización de las variables, que ayuda mucho a entender todo el problema y cómo se va a desglosar, ahora sí viene el marco teórico. Aquí, ¿no? Como esto es de doctorado, hay muchos aspectos que no corresponden a nivel de pregrado. A nosotros nos va a interesar a nivel del marco teórico, primero, ¿qué es la gestión del emprendimiento? ¿No? Aquí. ¿En qué consiste? ¿Qué elementos tiene? ¿Cómo se define? ¿Quiénes lo definen? ¿Qué definiciones hay? ¿Cuáles son las formas? Clases, no sé, todo lo que se pueda saber en el ejemplo sobre la gestión del emprendimiento. Por un lado. Y por otro lado, ¿cuál era el otro componente? El otro componente era la gestión del emprendimiento en la competitividad, ¿no? Y aquí por otro lado está la competitividad, miren ustedes, ya desarrollado aquí. Les voy a mostrar. Ajá. Ya, voy a entrar aquí. Ese es el máster.
Voy a entrar a... aquí. Ah, este es un caso, esto no. A ver. Voy a agarrar biocomercio y desarrollo sostenible. A ver, vamos a ver. ¿Quién más? Ya, acá está. Ya. Estoy agarrando un tema cualquiera, ¿sí? Esto es, el tema es tradición en vanguardia en la sostenibilidad de la cadena de valor de la chúcula, que es Ubaté Colombia. Bueno, ya. Miren. Esta es la introducción que hemos visto, ¿sí? Y dentro de esta introducción está el marco teórico aquí. Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, acá habla del tema es biocomercio, ¿no? El tema de esta tesis es mezcla de tradición y vanguardia en la sostenibilidad de la cadena de valor de la chúcula. Ok. Y entre los puntos a desarrollar dentro del marco teórico, ella o la persona está analizando el biocomercio, ¿sí? Está analizando todos los componentes que van a dar la cadena de valor aquí, ¿no? En el caso de ustedes, si es que yo voy a analizar aquí el emprendimiento, como es este caso, aquí, el emprendimiento y la competitividad, tienen que analizar qué es lo que dicen los autores sobre el emprendimiento, cómo se define emprendimiento, cuántas definiciones hay, qué clases, tipos de emprendimiento. Todo eso está en la parte del marco teórico. Lo tengo que analizar por variables. La variable X, gestión del emprendimiento, analízame todo lo que hay, los artículos académicos que dicen sobre la gestión del emprendimiento. Aquí sí necesito bastante análisis de documentos académicos, de papers, ¿sí? Aquí es preferible no utilizar tesis, sino full papers, para el marco teórico. De otro lado, aquí voy a analizar la competitividad. Igual, ¿no? Full papers. Habrá algunos papers que has encontrado de competitividad en las MIPYMES, también vas a explicar, ¿no? Pondrás tú que la competitividad puede ser, o la competitividad de acuerdo al ámbito, podría ser hacia las grandes empresas, medianas empresas, MIPYMES, no sé. Y en el análisis de las MIPYMES, no sé, Pérez y Acosta indican, entonces empiezas a desarrollar, ¿sí? En esta parte se necesita saber todo, teóricamente hablando, o sea, en una revisión de literatura, sobre los temas que son los pilares de la tesis que estás avanzando. ¿Cómo determino cuáles son los pilares? Cuando ya determinaste la variable X y Y, ya sabes cuáles son los dos pilares de tu investigación. Eso tiene que estar aquí en tu marco teórico. ¿De acuerdo? Y luego viene la metodología. Esta es la parte más, llamémosle, más fácil, entre comillas, porque aquí lo único que tengo que definir es cuál es el tipo de diseño de la investigación. Ahora les voy a mostrar qué población es, qué muestra y cómo voy a recolectar los datos. Y de qué manera las voy a analizar e interpretar. Nada más. Lo que viene después es lo que ustedes van a hacer el próximo ciclo. La parte de trabajo de campo. Voy a mostrar esta parte de la metodología. Vamos a ver. A ver. Aquí está, ¿no? Primera observación. ¿Qué tipo de estudio es? ¿Cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo, en el caso de ustedes. Porque todos tienen una población, tienen un grupo de empresas, va a ser cuantitativo, ¿no? Salvo que alguien por ahí tenga un tema nuevo, que no se haya desarrollado mucho y quiera hacerlo cualitativo. Pero según recuerdo,
La mayoría está en ese tema cuantitativo. La investigación, ¿cuál es el diseño? Es no experimental, porque los experimentales se ha hecho para las ciencias sociales, para las ciencias exactas. Perdón, para las ciencias experimentales, ¿no? Para la biología, la medicina, ellos pueden influir en las variables. En nuestro caso no, por eso es no experimental, porque nosotros no podemos manipular las variables, no la podemos hacer. Y si es transversal o no, es si es que en qué momento se van a recolectar los datos. Es transversal porque se hace en un momento en el tiempo, ¿no? Eso igual aplica para el caso de ustedes. Eso como primer punto del diseño y el tipo de investigación. Simple, no es nada complicado aquí. Unidad de análisis, ya. ¿Qué vas a analizar? ¿A quiénes? Bueno, voy a analizar a los gerentes, a los administradores de las empresas. Ok. Y entonces, ¿quién es tu población? Las MIPYMES, porque el título era las MIPYMES, ¿no? Manufactureras que están ubicadas en tal lugar, ya. Y ahí completo, ¿no? Estas MIPYMES se dedican a... Ya está. Las cuales son tanto. Muy bien. De esa población que tú tienes, ¿cuál es la muestra? Que es la que, una vez que detalla aquí la cantidad, eso lo puedes detallar aquí o si quieres lo pones en anexos, ¿sí? Lo dice la muestra, el tamaño de la muestra. Bueno, en este caso, como son 55, ¿no? Tiene que ser no una, en este caso, se hace un censo, no una muestra, porque la población es pequeña. En el caso de ustedes, en la muestra, ¿no? Creo que en un momento les pasé cálculo de la muestra, en base a una población, ¿no? Aquí aquí está. Este es simple también. Es una cálculo cuando la población es finita o infinita. En el caso de ustedes, la población es finita porque ustedes saben cuánto es la cantidad de empresas. Sería infinita la población cuando no saben cuántas empresas son. ¿Sí? Bienvenidos, en este video vamos a mostrar cómo calcular el tamaño de la muestra. Entonces, manos a la obra. Mire usted. El objeto de una investigación es conocer una población o un universo en estudio. Pero en la mayoría de los casos, el tamaño de la población hace imposible, en términos de tiempo y dinero, observar o encuestar a todas las unidades. Por eso, es que resulta conveniente tomar una pequeña muestra de esa población. Entre la muestra y la población debe existir una estrecha relación, es decir, que la muestra debe ser tomada al azar, debe ser una muestra probabilística y debe tener un tamaño que garantice la representación para permitir la inferencia de los valores muestrales a la población. Entonces, acá vemos cómo hay una ida y vuelta entre la población y la muestra. Para poder inferir los valores muestrales de la población, debemos entonces asegurar que la muestra sea tomada al azar y debe tener el tamaño adecuado. Ese tamaño lo vamos a calcular en función de una fórmula que contiene 3 factores. El nivel de confianza, dado por la Z, el desvío, dado por la S, y el error muestral máximo admitido, elevado al cuadrado. Vamos a explicar cada uno de estos términos y vamos a ver cómo determinar cada uno de sus valores. En relación al desvío, a la S, tenemos 3 oportunidades. Primero, tomar el desvío de estudios previos sobre la misma población. En el segundo caso, si no se tiene estudios previos, se puede hacer un pequeño estudio piloto con una muestra más pequeña. Y en último caso, tenemos la regla del pulgar, que supone que el desvío será la sexta parte del rango, es decir, que si la variable va de 100 a 700, será 700 menos 100 dividido 6. Y esto nos va a dar que el desvío se supone, se espera que sea 100.
valor de Z se calcula para un nivel de confianza determinado por el investigador, 95% para nuestro caso. Será la FZ de 1 menos alfa sobre 2, en este caso FZ 0,975. Y para este FZ el valor de Z será 1,96. Si necesitas ayuda para calcular y entender los valores de Z y niveles de confianza, mira el video que te dejamos en la tarjeta arriba y niveles de confianza, mira el video que te dejamos en la tarjeta arriba a la derecha. Pasamos ahora al error muestral. El error muestral es el valor máximo admitido y es elegido a juicio del investigador de acuerdo al tipo de investigación y a los riesgos de la decisión que haya que tomar. Vamos a verlo en la práctica en Excel. Supongamos que se quiere investigar los gastos semanales de gaseosas cola por grupo familiar. Se desea un nivel de confianza del 95% y el rango va de pesos 100 a pesos 700. Se espera tener un error menor a pesos 20. Esto es un ejercicio hipotético, dado que ni siquiera estamos mencionando, por ejemplo, el área geográfica del estudio, ¿no? Es solo un ejemplo. Para el nivel de confianza, el 95%, lo que hacemos es transformar ese 95% a decimales, 0,95. Tenemos que buscar el percentil de Z para este nivel de confianza. Con un nivel de Z de 0 menos 100, este caso. Les voy a mostrar de frente el resultado porque... Profundizar el estudio y 19 al cuadrado, 97, al cuadrado. Y entonces n será igual a z por... A ver. Cuando voy a hallar yo la muestra, hay fórmula para el cálculo de la muestra. Entonces, sí, no hay que complicarnos mucho. Miren ustedes. Aquí está. Ya nos dijo que Z es el nivel de confianza, P es la probabilidad, ¿no? Aquí está. Hay dos formas. Si mi población la conozco, mi fórmula es esta. ¿Ya? Si no la conozco, o sea, si es que la población no sé cuánto es, se llama población infinita y mi fórmula es esta. Segundo, ¿cómo calculo esta situación de mi muestra? ¿No? Bueno, de hecho, esto que ustedes ven aquí se va a resumir en esto. Acá. Así no nos complicamos mucho. ¿Ya? A ver. Aquí está, ¿no? Primero tengo que hallar el valor de Z. Nivel de confianza. Puede ser 95%, 97.5%, 90%. Eso lo definen ustedes. Y en función de cada uno de ellos hay un valor. 97.5, 224. Ya está, Z. La población, la saben. ¿Cuántos son? 1000, 2000 empresas, no lo sé. La probabilidad a favor y en contra, 50-50%, 0.5, 0.5. Ya está. ¿No? Aquí está. ¿Sí? Y el error muestral, que acá lo tenemos, que está dado aquí, elevado al cuadrado, ¿sí? Es igual, ¿no?, a un margen de error del 5%, es lo que usualmente se hace. Ahora, si no quieren hacer toda esa fórmula, ustedes consiguen acá en el Excel, en internet dicen, a ver, cálculo de la muestra en una población, estadística, población finita. Calculo el tamaño de la muestra. Ya está. Ya está. Y calculo el tamaño de la muestra. Está cargando, está cargando. A veces se complican muchas personas con la parte estadística, pero esto
sí es bueno conocerlo. Pero si quiero calcular, ya de frente utilizo el... A ver. Acá está. Población, no sé, son 10.000. Nivel de confianza, 95%, ya está. Margen de error, 5%. Ya está. ¿Sí? Ajá. Tamaño de la muestra. A ver. Esta es mi calculadora del tamaño de la muestra. A ver. Margen de error. 5%. Ya está. Mi tamaño de la muestra, 278. Ya está. Ya está. Ya tengo ahí el cálculo. Lo único que voy a hacer es como aquí aquí no aparece, pero copiaré la fórmula, ¿no? Y colocaré el resultado. Ya está. No se compliquen mucho ustedes con esta parte estadística. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esta parte del cálculo de la muestra? ¿Sí? Es bueno conocerlo teóricamente, pero a veces muchos se quedan ahí tratando de ver cómo sale el cálculo. Ahí esta forma, SurveyMonkey te ayuda a calcular rápidamente la muestra. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Esta parte queda clara? Chicos, ¿esta parte queda clara? ¿Del cálculo de la muestra? Sí, profesor, pero eso sí o sí tiene que ir igual dentro Sí, de la del proyecto muestra. de tesis, ¿no? Dentro de la Ok, muestra. ya listo. ¿Sí? Salvo, como les digo, que ustedes al usar imagínense, yo tengo acá 100, le pongo 100, ¿ya? Cambio y me sale el tamaño de la muestra 80. Dice, ¿no? No, no puede ser 80. Cuando es mayor a 350, cuanto más me alejo, miren ustedes, si son 50 empresas, 45. Si son 30 empresas, 28. O sea, en general, cuando es más de 300 empresas, ya aparece una muestra que se va haciendo considerable, ¿no? Cuando es menos de Profesor, 300, una consulta. sí. ¿El nivel de confianza de esa página viene ya establecido o nosotros No, todos uno lo elige, elegimos? uno elige. ¿Ya? ¿Hay algún mínimo, máximo o algo? Normalmente es 95%. Y el Ya. margen de error siempre es 5, porque si 95 es la confianza, el error es 5. Sí, Si ahí la está. confianza es 99, el error tiene Uno. que ser 1. Ujú. ¿Sí? Ya listo. Listo. Ya está. ¿Ven? Claro, cuanto menos error hay, tengo que hacer más muestras, ¿no? Miren ustedes. De 100 con un margen de error de 1, tengo que usar los 100 en la muestra. Cuando es 300, 295. Por eso les decía, de 300 para arriba, sí, la muestra tiende a ser inferior al tamaño de la población. ¿Sí? Entonces, esto es el nivel de confianza más el margen de error tiene que ser igual al 100%, o sea, igual a 1. Si mi nivel de confianza es alto, mi margen de error va a bajar. Si mi nivel de confianza es 80, mi margen de error va a ser 20. Sobre la misma cantidad de población que tengo, 600. Baja mi muestra a 11, pero el error es alto. Entonces, usualmente se trabaja en 95. Si quiero trabajar en 99, esto se va a incrementar. ¿Ven? ¿De acuerdo? Esto es Sí, está claro. sencillo, es esta parte. Lo que sí les pido es que luego revisen, entiendan el por qué esa parte es de estadística, ¿ya? Que es bueno saberla, sí, es bueno saberla. Ok, entonces ya tengo ahí el tema de la metodología. Decíamos, estoy en la metodología, vimos el diseño, hemos visto la población, la muestra, ¿no? Basta, ¿no? La muestra. ¿Cómo voy a recolectar los datos? Aquí es a través de una encuesta, explico cómo va a ser, ¿no? En qué va a consistir y cómo voy a interpretar la información. Las voy a tabular, voy a usar el SPS, ¿no?
para confirmar la hipótesis. Miren ustedes, es simple lo que ha puesto aquí esta persona. Esta es una tesis de maestría. ¿Ya? Se las voy a pasar aquí, las voy a guardar, para que lo tengan como modelo, ¿no? Y eso es toda la tesis. Hasta donde corresponde a esta primera unidad, ¿no? Me refiero porque la segunda unidad ya la van a hacer ustedes en el desarrollo en sí de la investigación con la parte, con el curso de tesis 2. ¿Sí? Ya ustedes ahí van a desarrollar la parte práctica. Ahí les he pasado a todos ustedes ese modelo de tesis de maestría. Está descargando. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesor. ¿Se ve complicado? No, ¿no? Lo más... Solo que con la corrección del paper y más Profesor, eso suma. Sí, bueno, sí. Dígame, sí. profesor, ¿y la matriz de consistencia es la que hace rato nos mostró? Exactamente, esa es. Ay, Esa es la matriz. Simple también, no es nada complicado, ¿se han dado cuenta? Si ustedes tienen claro el problema, han leído bien toda la parte teórica, se han leído los papers, han tenido una buena base, rápidamente van a construir la matriz. Todo eso que han leído ustedes y que les ha servido para su introducción, lo van a plasmar en el marco teórico. Citando, siempre hay que citar. En esa parte del marco teórico, cito, todo tiene que estar, no todo, tiene que haber el desarrollo que yo pueda hacer tiene que estar reforzado con una cita, siempre. La clasificación según Ortiz y Vela, tal, es un, ¿no? A su vez, Pérez y Rojas indican igual. Toda esa parte, así como en la introducción, puedo poner mi posición y tengo que refrendarla con una cita, igual es en el marco teórico. ¿De acuerdo? Ustedes van a ver que en la metodología ya no es tanto, porque ya es lo que yo cómo voy a hacerlo, esa es la metodología. Ahí ya no necesito citar. Salvo que por ahí quiera reforzar algo y decir, no, bueno, de acuerdo a Sampieri, es tanto, puedo hacerlo. Ya se convierte en un carácter opcional. Estoy hablando de la parte de metodología. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Les quedó claro la parte de la tesis? ¿Sí? ¿A todos les quedó claro, chicos? Anabel, Ángela, Jeremy, John, Cory, está Lourdes y Miguel. profesor, una Sí, consulta. profesor. Sí, Sí, profesor. Anabel, luego el yo. tema- Sí. Sí, en el tema de la muestra, nosotros no tenemos un número claro de empresas. Entonces, ¿qué Tendrías que ponemos, por buscar. ejemplo, en población? No, tu población es Como finita no, porque tú sabes, tú tienes una cantidad de empresas que vas a hacer en una zona. ¿Sí? sí. Entonces tienes que buscar en el INEI, en el Ministerio de la Producción, qué empresas hay de ese sector. Ok, ok. ¿Sí? Otra cosita, ¿no? Lo que es la matriz de consistencia es lo que nos estaba explicando eh, de la operacionalidad de las variables, ¿verdad? Esa es. Ajá. ¿O La esa es, ¿verdad? presentación de la variable, sí. Ok, ok. Eso es todo. Okay. Sí, Profesor, sí. profesor, con respecto al paper y la corrección, ¿hasta cuándo se les puede enviar para que lo Mira, verifiquen? yo les había dicho que me envíen hasta hoy día a la medianoche y yo lo reviso mañana. Pero si ustedes no pueden enviarlo hoy día, el día mañana o pasado, me avisan. La diferencia está, por un lado, que van a tener menos tiempo para hacer la corrección y por otro lado, yo necesariamente no lo voy a revisar en ese momento, lo puedo revisar al final del día, en la noche y van a perder, entre comillas, un día. Esa es la desventaja. ¿Sí? Pero en general lo pueden enviar
cualquier día de la semana. ¿Ya? Pero sí les pido que me envíen lo más próximo al día de hoy para que tengan más días para corregir. Porque ustedes tienen el paper por un lado y tienen la tesis por otro lado. Tienen los dos documentos que van a presentar. Sí, profesor. ¿De acuerdo? Comprendo. De acuerdo. Sí. Bueno, chicos, si no hay más preguntas o dudas, entonces me escriben en cuanto envíen o el paper o la tesis, ¿ya? Y si no, recuerden, el próximo lunes es la fecha de entrega para la nota final, ¿no? ¿Sí? Ok, chicos. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, nos estamos viendo, ¿sí? Me escriben y yo les ayudo en las dudas que ustedes puedan tener. ¿Perfecto? Profesor. Ok, cuídense. Gracias. Gracias. Igual luego les paso el link para que lo puedan revisar las personas que quieran aclarar algunas dudas posteriores que puedan tener. ¿Perfecto? Ok, profesor. Ok, cuídense, buenas noches. Profesor. Cuídense, buenas noches.